Yo quiero invitarle a que le digan en esta tarde al Señor que nos hable. Amén. Vamos a hablar en esta tarde, Señor. Estamos delante de ti, Señor. Nos acercamos ante el trono de tu gracia, Señor. Ante tu sublime presencia, Padre, reconociendo, Señor, que es por ti, Señor, que es gracias a ti que estamos hoy en este lugar. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar de pie, de poder poner nuestros pies en este lugar, en esta tu casa, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control también de esta parte, Señor. Tú que conoces los pensamientos, tú que conoces todas las cosas, Señor, yo te pido que tomes mis labios, tomes mi mente, mi corazón, que puedas, Señor, transmitir tu palabra, Señor, con denuedo, con autoridad, pero sobre todo, Señor, que sea tu voluntad. Te lo pido todo en el precioso nombre de Jesucristo, Señor. Abre el entendimiento, disponemos nuestro corazón, Señor. Queremos que tú nos hables en esta tarde. Te lo pido todo, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a invitarle a que abra su Biblia, hermanos, ahí en la carta a los Romanos, capítulo 8. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Amén. Vamos a leer solamente el verso 28 ahí en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos. Dice el verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta ahí puede ocupar su lugar glorificando al Señor Jesucristo en esta tarde. Gloria a Dios. Si pudiéramos ponerle un tema a esta reflexión, esta breve reflexión en esta tarde, sería una promesa para los que aman a Dios. Una promesa para los que aman a Dios. La escritura que estamos leyendo, hay tres elementos importantes sobre los que queremos hablar en esta tarde, hermanos. Muy importantes. Distinguimos tres elementos, tres aspectos sobre los que vamos a estar ahondando. En primer lugar, dice el texto de la palabra de Dios, a los que aman a Dios. Número uno, los que aman a Dios. ¿Sabe que hay muchas formas en las que el ser humano puede expresar el amor que siente hacia algo o hacia alguien? Hay muchas maneras. Por ejemplo, cuando un padre ama a su hijo, se lo demuestra de muchas formas. Trabaja, se esfuerza, da su vida por él. Hace todo lo que está en sus manos porque ama a su hijo. Y aunque hay muchas personas que son expresivas, hay muchas otras que no lo son, pero todos tenemos muchas formas de demostrar el amor hacia alguien o hacia algo. Una madre también da todo por su hijo y lo demuestra de muchas maneras, a veces quedándose sin comer porque su hijo coma, a veces pasando fríos, desvelos. ¿Cuántas madres hay aquí que aman a sus hijos? ¿Verdad que una madre hace todo por su hijo? En la pareja hay muchas formas de demostrarse que se ama, con detalles, con acciones o simplemente con esos hechos que se dan entre el matrimonio, en la pareja, en los cónyuges. Hay muchas maneras de demostrar el amor. En primer lugar decimos, los que aman a Dios. Pero ¿cómo demuestro yo o cómo puede el ser humano expresar su amor hacia Dios? ¿De qué manera me doy cuenta que amo a Dios? ¿Cómo el ser humano puede expresarle su amor a Dios? ¿Sabe que ha habido muchos hombres y mujeres que han escrito himnos preciosos? Ahí está el salmista David, que si usted se pone a leer la Biblia, en muchos de los salmos expresa su amor hacia Dios. Amén.
Escribió muchos versos en los que le dice al Señor lo que Él es para su vida, lo que significa en su vida. Muchos otros han escrito versos, cantos, himnos, en los que tratan de expresarle a Dios lo que sienten hacia Él, el amor hacia Dios. Pero ¿sabe qué? Hay muchas formas. Solamente vamos a mencionar dos en esta parte. Una de ellas se encuentra en San Juan capítulo 14, verso 21. En el Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 21, Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego en el verso 23 dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Una manera en la que el ser humano le expresa su amor a Dios, dice Jesús: el que me ama, mi palabra guarda. Tan sencillo, pero tan difícil a veces. Es decir, cuando yo guardo la palabra de Dios, lo que Él me dice en la Escritura, yo estoy amando a Dios. Cuando yo pongo por obra lo que la palabra de Dios dice en la Escritura, yo estoy amando a Dios, yo estoy expresándole que realmente lo amo. Dijo Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Sabe que mucha gente hoy en día dice: yo amo a Dios? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos aman a Dios? No se escuchó. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Mucha gente dice amar a Dios y nosotros lo amamos. Y dice la Escritura que no lo amamos nada más porque sí, dice: Él nos amó primero, por eso le amamos. Esa es una de las formas en las que el ser humano le puede expresar su amor hacia Dios, guardando su palabra, guardando lo que Él dejó establecido. Porque Jesús dijo: el que no me ama, pues no guarda mis palabras. Hay otra forma en la que el ser humano le puede expresar su amor hacia Dios, y se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 4, una escritura muy conocida. Primera carta de Juan, capítulo 4, en el verso 7 y 8. Si usted puede buscar en su Biblia la escritura, vamos a leer qué dice la palabra de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Otra forma en la que el ser humano le expresa a Dios que lo ama es amando a su prójimo. ¿Se escuchó un amén? Es amando a su prójimo. Amén. Esa es otra forma con la que el ser humano le puede expresar a Dios cuánto lo ama. Cuando es capaz de amar a su prójimo a pesar de que a veces sea tan difícil. A pesar de que mi prójimo a veces no se deje querer, para no decir otras palabras. Amén. A pesar de eso, yo tengo que amarle, porque con eso demuestro que amo a Dios. Sí, a pesar de su personalidad tan diferente a la mía, a pesar de su carácter tan distinto al mío, a pesar de las acciones o actitudes que a veces pudieran ser contrarias a lo que yo deseo y espero de aquella persona, yo tengo que amarle. Porque dice el Señor: el que no ama, pues no ha conocido a Dios, mucho menos le ama a Dios. Así que el primer punto que estamos viendo es los que aman a Dios. Hay una promesa para los que aman a Dios. ¿Cómo me doy cuenta si estoy amando a Dios?
Puedo hacerme una pregunta. ¿Estoy amando verdaderamente a Dios? ¿De verdad amo a Dios? Y número 2, dice el texto, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. La segunda palabra sobre la que vamos a hablar es propósito. ¿Qué es un propósito? ¿Qué quiere decir propósito? Si usted busca en el diccionario, dice es la intención o el ánimo de hacer algo o dejar de hacer algo. Algo que se quiere conseguir. Propósito. El ser humano, yo creo que usted también se ha hecho esta pregunta tan muy común. ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Por qué vivo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y muchos se han ido más allá. ¿Y a dónde iré el día de mañana? ¿O a dónde voy? ¿A dónde va mi existencia? Esa palabra propósito encierra mucho. Sabe que el hecho de estar aquí en este mundo es por una razón. Diga conmigo, es por un propósito de parte de Dios. El salmista expresa ahí en el Salmo 139, vamos a leer, ¿por qué hablamos de esta palabra tan clara, propósito? El Salmo 139, y decimos que estamos aquí por algo especial. Dice el salmista en el Salmo 139, verso 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Y luego dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de todos ellos. Es decir, el salmista dice, tú me formaste desde que estaba en el vientre de mi madre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro ya estaban escritas todas las cosas, sin faltar una de ellas. No alcanza a comprender el salmista que dice, cuán grandes son tus pensamientos. Grandes. También cuando Dios le habla al profeta Jeremías, le dice en una de las escrituras, allí en Jeremías 1:5, antes de que nacieses, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una razón de ser para estar en este mundo. Amén. Es que hay gente que a veces dice, es que yo no sé para qué estoy en el mundo, yo no sirvo para nada. ¿Se ha escuchado gente así? O algunos otros que dicen, es que yo no entiendo qué voy a hacer en el mundo, como que no le hallo sentido a la vida. ¿Sabe qué? Para Dios usted y yo tenemos una razón de ser, un propósito que cumplir en esta tierra. Por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero dice, esto es a los que conforme a su propósito, a los que conforme a la razón de ser de Dios, ¿son qué? Son llamados. Y esa es la tercera parte que vamos a ver. Dios tiene algo que planeó hacer en su vida. Estimada visita que nos escucha por primera vez o que nos ve a través de Transformando Vidas, Dios planeó su vida. Usted no es producto de un accidente, ni de una casualidad. Dios planeó tu vida. Amén. Y en este aspecto tenemos que tener la convicción y la seguridad que tenía el salmista cuando expresó unas palabras especiales. Abra su Biblia ahí en el Salmo 138. Vamos a estar viendo algunas citas. El salmista tenía esa seguridad de que no estaba por obra de la casualidad en el mundo,
sino que había una razón de ser. Dice en el Salmo 138, verso 8. ¿Ya lo tienen? Jehová cumplirá, ¿qué? Su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él estaba seguro y había esa convicción que había una razón de ser para estar en este mundo. Por eso dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos creen que el Señor va a cumplir sus propósitos en su vida? Amén. Esta parte, una promesa para los que aman a Dios. Ya vimos, en primer lugar, los que aman a Dios, ¿quiénes son? Los que guardan su palabra, los que aman a su prójimo. Y ya vimos que dice que hay un propósito también, una razón de ser. Y número 3, hay un llamamiento. Dice, a los que conforme su propósito son, diga conmigo, son llamados. ¿Sabe qué? Hay un llamamiento de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Dice en San Juan capítulo 15, verso 16. ¿Qué dice Jesús a sus discípulos? San Juan 15, 16. Es un verso precioso. Dice el Señor, le dice a sus discípulos, y creo que es también para nosotros: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para todo lo que pidiereis en el Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. En ese llamamiento, nosotros no fuimos los que elegimos al Señor, los que elegimos al Señor. Dice Jesús, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Por eso también decía el apóstol, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. En ese llamamiento tenemos que estar conscientes de que estamos aquí porque Él quiso. Amén. No estamos aquí porque seamos muy buenas personas. No estamos aquí porque seamos muy capaces o porque tengamos ciertos talentos o dones. Estamos aquí porque Él quiso un día que estuviésemos aquí. Estamos en el camino de Dios porque Él nos eligió primero. Y sabe que lo que Él escogió a veces es incomprensible lo que hace el Señor, porque también dice la Biblia que lo más bajo, lo más ignorante a veces escogió de este mundo el Señor para avergonzar a los sabios. Lo más vil y lo menospreciado escogió a veces el Señor. Ese lugar especial que usted ocupa es por el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe que esto trae un gran compromiso también. Efesios 1:4 dice el apóstol Pablo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos escogió ¿cuándo, hermanos? Mucho antes de la fundación del mundo. Desde que éramos un embrión, Él ya tenía planes para nosotros. Y había un llamamiento que cumplir también. En ese precioso privilegio de que Dios nos escogió, de que Dios nos llamó, hay también una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa gran responsabilidad? Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, vamos a leer qué dice. Segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo
1, verso 11. Gloria a Dios. Alabe al Señor, hermano, Él está en este lugar. Segunda carta a los tesalonicenses dice en el capítulo 1, verso 11, por lo cual, asimismo, dice el apóstol, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos ¿de qué? De su llamamiento. Para que Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, ese privilegio que tenemos de que Él se fijó en nosotros, de que Él nos amó primero, de que Él nos escogió, de que Él nos eligió primero, es un gran privilegio. Qué bonita es la vida en Cristo, amén. Se tienen grandes bendiciones en el camino de Dios. Y hasta hay alguien que compuso un canto, qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma, amén. Es un privilegio el tener el llamamiento de parte de Dios, pero también es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Por eso el apóstol dice, os ruego, dice, por vosotros, orando siempre para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Dignos de su llamamiento y aparte cumpla todo propósito de bondad y de fe en vosotros. Esas tres cosas son importantes para que se cumpla esa promesa. Una promesa para los que aman a Dios. Dice la Escritura, así que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos tienen un propósito de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos han sido llamados? Amén. ¿Sabe qué? Ha habido muchos hombres y mujeres que le expresaron a Dios y le correspondieron en ese amor, en ese llamamiento y en ese propósito. Uno de ellos, por mencionar solamente alguno, es José el soñador. Si nos vamos hasta el Génesis, en el capítulo 37, hay un joven muy especial, muy diferente a los demás de su época. Un joven a quien su padre amaba tanto porque lo tuvo en su vejez. Este joven llamado José pasó por diferentes situaciones amargas. Luego, en primer lugar, la envidia de sus hermanos porque su padre le amaba más. Unos hermanos que lo vendieron, ahí en el Génesis 37:4, dice que le aborrecían y lo vendieron como esclavo porque querían deshacerse de él. Un hombre, un joven que amaba a Dios y que le vinieron cosas tremendas, situaciones amargas. También en una ocasión dice que lo echaron en una cisterna, en un pozo profundo, lo vendieron, pero en el Génesis 39:2 dice, mas Dios estaba con José. Una persona que ama a Dios tiene grandes promesas. Una persona que ama genuinamente a Dios tiene grandes propósitos que Dios va a hacer en su vida, pero se necesita mantenerse fiel y en esa correspondencia hacia Dios. Y este hombre, este joven llamado José, me llama la atención que en cada etapa en la que pasó, le fue fiel a Dios y le correspondió al amor que Dios tenía en él. Porque dice, mas Dios, mas Jehová estaba con José. Ahí en Génesis 39, verso 2. Pero también tuvo que pasar una prueba de tentación, una grande prueba de difamación por parte de la esposa de su amo. Una vez que fue difamado, acusándole a este joven de algo que no había hecho.
y que lo lleva a la cárcel. Dice la Biblia en el Génesis 39, verso 21. Vamos a leer lo que dice ahí, Génesis 39, 21. Estamos viendo solo un ejemplo de un hombre que ama a Dios. Génesis 39, verso 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Un hombre fiel, un hombre que corresponde al amor de Dios, es puesto en un lugar especial, pero va a ser puesto a prueba. De repente la esposa de su amo se fija en él porque era de hermoso semblante. Es que el Hijo de Dios, hermano, tiene algo muy especial. Hay algo muy especial en el Hijo de Dios. Y esa mujer se fija en José y trata de seducirlo, y al no conseguirlo, lo acusa su esposo, el amo, y este hombre es llevado a la cárcel injustamente. Pero aún allí en la cárcel, dice en el Génesis 39, 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero dice el verso 21, mas Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Qué importante es corresponder al amor de Dios, es mantenernos fieles al amor de Dios en todo momento. En momentos de prueba, de angustia, de tribulación, de sufrimiento, de injusticia tal vez, como en el caso de José, qué importante es corresponder al Señor con ese amor genuino, con esa fidelidad, porque va a traer grandes beneficios. Estando en la cárcel, podría parecer el final de este hombre y sus sueños, pero ¿sabe qué? Como hemos dicho, los que aman a Dios, todo les va a ayudar a bien, sobre todo porque son llamados con un propósito. Este joven tenía un propósito que cumplir de parte de Dios, y aún ahí en la cárcel logra salir una vez que interpreta el sueño del faraón, para no hacer más larga la historia, y logra salir de la cárcel porque Dios estaba con él. Viene una etapa de mucha sequía en la tierra, de mucha hambre, y en toda esa etapa Dios tenía algo que hacer con este hombre, algo que cumplir. Dice en Génesis 45, verso 8. Así pues, una vez que está José ya fuera de la cárcel y está en un lugar privilegiado, no me enviasteis acá vosotros, le dice a sus hermanos, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Llegan sus hermanos a ese lugar porque ya no tenían que comer, ya no había provisiones, y José ahora está en un lugar muy especial. Llegan a él porque había necesidad de comer. Y en el capítulo 45, verso 5, él les dice, no se entristezcan, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Cuando sus hermanos lo ven ahí en el lugar especial, les da temor porque dicen, ahora es el Señor José, delante de todo lo que tiene Faraón. Y él les dice, no se pongan tristes, ustedes no fueron los que me enviaron para acá. Ustedes no me vendieron como esclavo. Fue Dios quien me puso aquí para preservación de vida, para un gran propósito.
A veces nos pasan cosas muy tremendas, muy difíciles y no hallamos el por qué. Como seres humanos nos pasan situaciones adversas y a veces no encontramos el por qué. Pero ¿sabe qué? Si usted ama a Dios, eso que le está pasando le va a ayudar para bien. Si usted ama a Dios, lo que le venga a su vida, no se preocupe, tiene una razón de ser. Hay un propósito detrás de aquello. Pero si usted ama a Dios, si no ama a Dios, preocúpese, porque tal vez eso le puede afectar bastante. Mas a los que aman a Dios, diga conmigo, todas las cosas les ayudan a bien. Este joven amaba a Dios y aún estando en ese lugar, fue fiel, correspondió al amor de Dios, pasó por tantas adversidades. Pero ¿sabe por qué decimos que había un propósito? Al final de la historia, en capítulo 50 del Génesis, hay una parte sobre la que queremos ir cerrando de esta historia, de este pasaje bíblico. Génesis capítulo 50, verso 19. Génesis 50, 19. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese fue el propósito que Dios tenía. El hecho de pasar en la cárcel, el hecho de estar en la cisterna, el hecho de ser vendido, el hecho de ser difamado, el hecho de pasar por pruebas y adversidades, tenía una razón de ser de parte de Dios. Y lo reconoce José. Dice, estoy aquí porque fue un plan de Dios para ver lo que ustedes ven hoy, para salvación, para vida. Muchas veces nosotros vamos a ser pasados por el fuego, por angustias, por tristezas, por el dolor. Pero ¿sabe qué? A veces es para dar vida y no nos hemos dado cuenta muchas veces. A veces nos toca llorar y sufrir y no entendemos el por qué, pero Dios sí sabe por qué. Y si usted se mantiene amándole, eso le va a ayudar para bien. Eso tiene una razón de ser. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano, en esta tarde? Dios hace todas las cosas para nuestro bien. Quiero ir cerrando. Por eso el apóstol Pablo decía, y vamos a leer lo que dice ahí en Romanos, la carta a los Romanos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ya vimos esos tres elementos que están encerrados. El amor a Dios, el propósito de Dios y el llamamiento de Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no os dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún también quien resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Y dice el apóstol, en medio de todas esas adversidades que pueden llegar a la vida de una persona, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, estimada visita que nos acompaña por primera vez y que nos escucha, Dios es un Dios de propósitos. Su vida tiene una razón de ser, pero es también importante hacernos esta pregunta: ¿qué tanto amo a Dios? ¿Qué tanto amo yo a Dios? Ya veíamos ahí lo que significa para Dios amarle. ¿Cómo se le puede expresar el amor a Dios? Y si usted ama a Dios, lo que le está pasando tiene un propósito. Le va a ayudar para bien.